A ver. Una terapeuta que ocupa terapia es alguien en quien yo puedo confiar para llevar mi salud mental. Qué buenísima pregunta. Es la pregunta que yo me hice estando en el fondo, donde sentía que no podía ya ser yo una terapeuta, precisamente. Y si se puede, Luz. Una terapeuta que necesitó en algún momento terapia como lo fui yo, humaniza la terapia. Es una persona que puede acompañar no solamente desde la técnica y desde la teoría, sino desde la propia vivencia, ¿no? Creo que todos hemos caído un poco como en rendirle pleitesía al éxito y a estas imágenes de perfección, pero realmente ninguna persona estamos exentos del dolor de la vida, ninguna persona estamos exentos de tener una situación tan dolorosa que caigas en una depresión o que tengas etapas donde no puedes hacer lo que tú te preparaste para hacer, pero eso no significa que sea el fin de la vida. Entonces, una terapeuta que puede entender eso puede vencer cualquier batalla. Bienvenidos a Lente Rosa. Hoy es miércoles de rosa y de botas rosas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hablar de depresión profunda es hablar de heridas muy intensas, de emociones encontradas, pero que también no es posible canalizar muchas veces. Está de moda hablar de gestión de emociones, está de moda hablar de canalizar mis sentimientos, pero la depresión es otra cosa. Quiero darte la bienvenida, Beatriz Aguilar Origel, quien, bueno, pues eres terapeuta, eres una linda, hermosísima persona. Gracias, Luz. Que has atravesado un pantano. Un pantano doloroso y que esto que estás diciendo creo que es algo sumamente importante. Está de moda hablar de resiliencia, está de moda, todo mundo podemos decir muchas cosas, pero atravesar ese pantano tan lleno de lodo, ¿no? De que sientas que se te impregna y nunca se te va a quitar, y salir de ahí reconociendo que no lo puedes hacer solo, reconociendo que no te quita la dignidad, por ejemplo, ¿no? Hay muchas luchas que vivimos las personas que hemos tenido una situación de salud mental. Y aparte, una persona que vive una situación de salud mental y que se dedica a la salud mental, puede ser muy estigmatizado esto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener estas conversaciones y poder decir y poder reconocer que necesitamos como vivir el pasito a paso, el no querer salir de una, ¿no? Como si fuéramos superhéroes hablando. Como cuando nos levantamos de la cama que suena el despertador, ya estoy lista para seguir el día. Exacto. No es así, no, la salud mental. No es así. ¿Cómo se vive la depresión profunda? La depresión profunda se vive como una... Yo lo sentía, mi experiencia era como una espada que me atravesaba toda la existencia, una desesperanza y un no poder ver un futuro, un sentimiento de inutilidad, un sentimiento de vergüenza y de sentirte como... Yo tenía 2 hijos, o sea, ha habido diferentes etapas y cuando tuve a mis hijos, en una de esas etapas de depresión, sentía yo que era la mamá más horrible del mundo, ¿no? Entonces, dependiendo de las circunstancias, se puede sentir de diferente forma, pero en general es una tristeza tan profunda y un sentimiento de tanta inutilidad, de discapacidad, y tu mente está todo el tiempo diciéndote lo malo que eres,
lo malo que fuiste en el pasado, lo malo que va a ser el futuro. Es decir, es como una nube que te envuelve, que no te deja muchas veces pensar, ¿no? Y por eso necesitamos acompañar a las personas que están en depresión, no dejarlos. Hablaste, cuando ya tenía mis 2 hijos, atravesé esta depresión. Sí. Pero dijiste, fue una vez. Quiere decir que fue algo que nació antes. Sí, así es. ¿Cómo nació? Y esto, fíjate que es algo bien importante, que me parece bien importante que lo podamos comprender. No es como que ya logramos la salud mental y entonces todo está bien y ya nunca vamos a volver a tener un episodio, ¿no? En mi caso, yo me fui a estudiar a otro estado, a Sinaloa. Saludos a mis amigos, si lo llegan a ver este podcast tan bonito. Yo tuve un novio. Para abreviarlo en pocas palabras, fue un noviazgo sumamente violento, en donde yo regresé a Tepic como una cachorrita deprimida. O sea, de ser una niña o una chica muy, muy jovial, muy abierta, muy alegre, regresé con una depresión ya por la situación que he vivido en el noviazgo. Entonces, ahí empieza mi primer episodio de depresión y ahí conozco yo lo que es ir a un psiquiatra, lo que es tomar medicación y empieza una serie de situaciones que con el paso del tiempo ya se van resolviendo. Después, esta situación que comento cuando tengo a mis 2 hijos, ahí fue una depresión muy difícil porque tuve que dejar también a mis hijos, Luz. Entonces, como que todos los roles que ya había reconstruido, ¿no? Ya, pues, ya me había graduado, ya tenía mis hijos, estaba creciendo en algunos sentidos. La depresión. Y regresa la depresión. Es que no todos tenemos como los mismos mecanismos o herramientas emocionales, ¿verdad? Porque hace rato que comentaste de esta situación de violencia en el noviazgo, que te hizo regresar como una cachorrita herida y deprimida totalmente. Habrá quien diga, ay, a mí me pasó, pero yo fui resiliente y lo superé. Sin embargo, no todos somos igual de resilientes. No todos tenemos la misma capacidad de gestionar y no todos tenemos la misma red de apoyo también. Esa es otra, ¿no? Entonces, gracias a Dios, yo he tenido en mi haber de mi vida una familia que me ha sostenido en todo momento, ¿no? Yo pienso en toda la gente que no ha tenido personas que los acompañen, gente que los sostenga, porque restablecer la salud mental cuesta dinero, Luz. Cuesta. Sí. Cuesta. Yo recuerdo uno de mis internamientos, donde se pagó mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿te tuvieron que internar? En alguna ocasión. Y esto, a mí me gusta mucho compartir esto porque yo soy una terapeuta que me gusta humanizarme, me gusta que la gente sepa que no es algo, nadie está exento del dolor. Y aún estando en el dolor, podemos estar del otro lado, ¿no? Puedes ayudar a sostener a las personas, porque no solamente conoces con la vivencia, sino que tienes, en este caso tengo la formación, tengo la capacidad, tengo la forma de poder sostener, pero también sé lo que está sintiendo el otro. Entonces, es algo que las personas tenemos que como ir reconociendo, quitando los estigmas y hablándolo así como te lo estoy diciendo. Es una enfermedad, es una situación de salud mental y así como hay situaciones físicas, hay mentales. Entonces, así como hay tratamientos para algo físico, hay tratamientos para cuestiones mentales. Y no pasa nada, porque luego estigmatizamos mucho, y me incluyo porque en su momento escuchar medicamentos, escuchar psiquiatra, era horrible, era como, ¿qué está pasando? Hay locura. Y lo teníamos que guardar en secreto. Sí, eso está muy mal. Sí. Y sin embargo, no está tan mal. Es algo más normal. Y ¿sabes algo, Luz? Hoy me dedico a acompañar personas. Tengo ya, gracias a Dios, muchos años ya con una estabilidad emocional. Y me dedico a acompañar personas. Y al contrario que mi historia sea algo que yo diga, ay, ¿cómo? Al contrario digo, tengo que sostener a esta persona.
tengo que buscar a Porque esta tú persona. sabes cómo se Porque siente. sé cómo se siente, porque sé que las personas ante el dolor pueden hacer dos cosas: tratar de evitarlo con alguna anestesia, como una adicción, como digamos, alguna cosa que pueda evadir, una relación tóxica, para evadir el dolor, o puede afrontarlo, ¿no? Entonces, las personas que estamos del otro lado sosteniendo a la gente, que tenemos procesos en nuestras manos, somos bien, bien, bien responsables de nuestra propia salud, y aparte de eso, no nos permitimos el descuidarnos. ¿Por qué? Porque hay personas que están dependiendo de nosotros. Y es el Sí, caso tuyo, porque ya sí. tenías a tus hijos. La primera vez llegas como una chica que terminó la escuela con una situación emocional difícil y grave, porque te llevó a una depresión profunda, porque hay niveles y la depresión profunda pues es la más fuerte. Pero regresa cuando ya estaban tus hijos. ¿Qué hizo que regresara esa depresión? El estrés. Ay, Luz. Crear 2 hijos sola. Con toda lo que implica, que no tenía una casa, que no tenía una estabilidad, que tenía que tener un trabajo. Yo me inventaba trabajos. O sea, yo trabajaba en cosas que yo pudiera tener a mis hijos conmigo. Hice un proyecto muy lindo con una compañera de la universidad, se llamaba Ubuntu, y trabajábamos inteligencia emocional con niños, o sea, era terapia para niños. ¿Por qué? Porque ahí podían estar nuestros hijos, ¿no? Llegué a vender muchas marcas de muchas cosas, ¿no? Entonces, el tener a mi cargo a 2 nenes, y el que no había opción, o tenías que sacarlos adelante o tenías que sacarlos. Pero en ese transitar de la vida había momentos muy difíciles, y en esos momentos, en uno de esos momentos, llegó esta depresión que me hizo que yo, es como si, recuerdo que una vez me decía mi terapeuta, ¿no? Betty, el estar como tú estás es como si tus hijos te están viendo muerta, porque te están viendo deprimido. O sea, es como si estás, pero no estás. Y ese tipo de terapia, también la terapia es como no soltarla. Me hacían como a mí recapacitar y decir, es que cuando uno ya no tiene un propósito para sí mismo, uno tiene que tener propósito en los demás. Uno tiene que vivir también más allá de uno mismo, uno tiene que dejar de ser egoísta, ¿no? Entonces yo veía a mis hijos, veía también mis sueños, esos sueños que decía, es que yo en algún momento yo soñaba que yo iba a ayudar a las personas de verdad. ¿Y cómo las ¿Cómo? ayudo si no me cómo, ayudo? ¿Y cómo voy a estar yo así? Y aparte, ¿yo por qué? Porque no puedo yo tener una vida donde yo me sienta bien. Y ahí llegaba la confrontación. Es que soy psicóloga y no me siento bien. ¿Cómo te ayudo a sentirte bien? ¿Cómo me ayudo? ¿Cómo hago? Y es cuando empecé a buscar una terapia, pero ya para no dejarla, empecé a encontrar una base muy importante en mi fe, en creer en Dios, en creer en un poder superior, que para mí no está peleada la fe o sea, mi espiritualidad no está peleada con mi profesión. Entonces empecé a decir, oye, si tú existes, ven y háblame y dime por dónde, ¿no? Y empecé a accionar y empecé a hacer pequeñas cosas, empecé a moverme, empecé a buscar oportunidades, empecé a hacer cosas de a gratis, es Darte decir, a conocer, sí, pues. empecé a hacer cosas de a gratis, empecé me acuerdo que ponía el Facebook, Luz, ponía mi Facebook y me ponía a dar un tema, preparaba mis temas y en mi casa y me ponía a dar un tema y lo explicaba y todo. De repente ya llegaba un paciente, de repente llegaba otro y empecé, ¿no? Una cosa llevó a otra y ya tenemos digamos, una etapa muy bonita donde ahora yo veo que ya mis hijos pues ya no están chiquitos. Ya mi hijo mayor ya este mes cumple 18 años. Ay, mira, Es uno de los logros más bonitos de mi vida. Y mi otro hijo pues también, ¿no? Ya cumple 17. Y ahí vamos a ese paso, ¿no? Comprendiendo que no es que se hayan acabado las batallas, pero sí he logrado y me siento muy orgullosa de mí, de todas las cosas que he logrado, de todas las cosas que he podido reconocer
y que muchas veces no podía ver la maravillosa persona que somos. Somos todos una maravillosa persona, pero muchas veces ¿No te veías? no me veía. Entonces el poder empezar a ver y, oye, qué buena onda, qué bonita persona eres, ¿no? Empezarme a ver en el espejo y decir, oye, eres bien bohemia, a ti te encanta cantar, bailar, oye, date chance, ¿no? Disfruta la vida, vuélvete como a relajar, a disfrutar. No todo es obligación, no todo es, sí es cierto, tienes 2 hijos que mantener, sí, pero no todo es eso. También ocupas tiempo para ti. También ocupas tiempo para ti y también la entrega a los demás va a ser mejor si tú estás cada vez mejor, ¿no? Entonces empecé ahí a cultivar mucho ese amor propio. Ahora, tú hablaste de algo muy profundo y muy cierto. La depresión es una enfermedad Ujú, y tiene sus etapas. sí. Para llegar a depresión profunda debió antes haber tenido otra travesía. Ujú, Y desafortunadamente muchas personas a lo mejor estamos en el inicio de esa travesía. Tal vez algún día si nos dejamos, sí. vamos a estar ahí en la depresión profunda. ¿Cómo reconocer, cómo reconociste tú desde tu propia historia en qué momento dejó de ser estoy un poquito triste, estoy un poquito ansiosa, sí, me siento deprimida, ya no quiero vivir, ya no me importa nada? Fíjate que esta una pregunta que yo creo que cada persona pudiera responderla ¿Diferente? pues con cierta singularidad, ¿no? Pero en general creo que cuando ya no tienes ganas de hacer nada, cuando te das cuenta que lo que te gustaba hacer, por ejemplo, a mí me gustaba mucho cantar y dejé de cantar. ¿Ya no lo disfrutabas? No, cuando por ejemplo, me daba como mucha vergüenza que me vieran las personas que me conocían y aunque me tuvieran afecto. ¿Por qué? Porque yo decía, es que saben que estuve deprimida o saben que estoy deprimida. Entonces como cuando me empecé a esconder, Empiezas a encerrar en como ti. que me empiezo a encerrar y ese encierro es como una cadena, Luz. Por ejemplo, el encierro empieza a afectarte a nivel de que estás muy estático. Por ejemplo, yo dormía mucho. El dormir mucho me aumentó de peso. El aumentarte de peso, y esto quiero que lo vean las personas que nos están escuchando, cómo un síntoma te está llevando a otro. Luego, aumentarte de peso, ya no quieres salir. Luego ya no sales y ya no ves a tus amigos. Y si te sientes aislado. Luego ya no te sientes aislado y, y renuncias a la escuela o algo. O sea, la cadenita, ¿no? Vas perdiendo la lucecita, la alegría de vivir. Ajá, y vas como haciendo cosas que te van afectando en una y otra y otra y otra, hasta que yo me vi en un estado donde estaba en la cama. Por eso decimos que la depresión profunda es discapacitante, porque llega un punto donde la persona realmente está discapacitada. O sea, la persona está no discapacitada físicamente, pero sus mecanismos vitales, sus ganas de vivir están desconectados. Entonces quieres estar acostado. Entonces tú dormido. estás así como que, o sea, como que no estás. Pero lo que está pasando dentro de ti es muy desagradable. Entonces no comes, no te cuidas, el autocuidado no existe. No existe. No Ni existe. convives. No te quieres. Y te empiezas a deteriorar ¿No? físicamente. Y el proceso de pensamiento empieza a ser muy destructivo. Eres esto, eres aquello, qué bárbaro. Y el autocastigo. Y ahí y ahí empieza a generarse la ideación. Los demás estarían mejor sin ti. Mira a tus hijos, qué cruel eres, qué vergüenza de tu familia, oye, tanto que te han dado, que te han cuidado, y mira cómo respondes. Y empiezas a pensar en que te quieres ir del Y mundo. empiezas fíjate que yo no llegué como a ese grado que fuera constante, pero en alguna ocasión sí lo llegué a pensar y ahí me alarmé mucho, ¿no? Ahí es como dije, no. Momento. No, porque tenía, o sea, sí dentro de toda esa parte difícil, pero como que al ver eso, para mí fue es que no puedo permitirme, ya no. Estaba en tus hijos. Así es, así es. Entonces, creo que el reconocer
cuando las personas que nos están viendo, el que ustedes puedan reconocer que cualquier síntoma, cualquier afección, cualquier sentimiento, pensamiento destructivo, algo que a mí me ayudó muchísimo fue empezar a verlo como que no era mío y que no era yo. Me acuerdo cuando me dijo una terapeuta, Beatriz, ¿sí sabes que no es tu culpa? Y cuando me dijo eso ella, así como fue que se abrió el cielo, así como que, ¿qué? ¿Cómo que no es mi culpa? No, o sea, ¿cómo que no es mi culpa? Si yo pensé que era mi culpa, ¿no? Ahí fue como un alivio sentir no es mi culpa. Entonces, si no es mi culpa, me puedo perdonar, ¿no? Y ahí empezó el proceso. Y ahí empezó el proceso, preciosa. Ahí empezó como este devenir donde, aparte, mis colegas maravillosos, saludos a Sandra Velarde, saludos a Yumari Rentería, que yo las guardo mucho en mi corazón porque fueron personas que me sostuvieron, fueron personas que me, oye, Betty, vente, no, vente, vamos a hacer cosas, vamos a terapia, métete a un curso acá, allá. Y yo era como que me voy a dar la oportunidad, voy a hacerlo. Y empecé a salir como de ese estado y de ahí ya nadie me paró. Yo te conocí, te conozco y Ajá. por eso quise que vinieras como una mujer, como una lucecita que no se apaga, como una campanita, como alguien que está con mucha energía y necesidad de ayudar, de dar a los demás. No sabía toda la historia, en su momento la compartiste conmigo y creo que es importante que personas como tú se atrevan a públicamente hablar de estas cosas, precisamente por donde estás, precisamente por lo que haces. Porque a veces estamos tan sumergidos en nuestro dolor que creemos que nada nos va a sacar. Sí, y como queriendo guardar las apariencias. Sí. Y ¿sabes qué? Muchísima gente necesita que personas que estamos en el ámbito de público, en una escuela, que estamos en un medio que tú amablemente nos invitas, Luz, digamos, yo padezco estas cosas y mírame, estoy aquí, tú puedes también, ¿no? A mí me hicieron esto y aquello, pero no te vas a quedar ahí. Sentí que perdí toda mi dignidad en un momento de mi vida porque sí, pero no es cierto, ¿no? El humanizar esta parte, el que los demás puedan ver en las personas que estamos a veces expuestas un reflejo y que sepan que nadie tiene una mejor historia o una peor historia. Todos tenemos una historia diferente y todos tenemos algo que dar. Y lo que quiero dar es verdad. Lo que quiero dar es esa, como dices tú, esa lucecita. Yo recuerdo, Luz, en mis peores momentos, yo creo que era el Espíritu Santo. Porque yo era como que me salía al balcón y todo me dolía en mi vida. Pero había una lucecita. Había una lucecita que yo decía, es que no la voy a apagar, no me voy a apagar. No me voy a rendir. Yo sé que esto va a pasar, pero me dolía mucho la vida, ¿no? Entonces, el ser conscientes de que no va a pasar la depresión si nos quedamos así, ¿no? Porque también hay una ganancia en la depresión. Yo aprendí algo, que dentro de mi depresión yo obtenía algo, obtenía amor. Porque yo era una persona inmadura que no sabía pedir amor. Entonces, cuando yo estaba deprimida, mi familia me abrigaba. Te arropaba. Entonces, cuando yo aprendí a darme amor y a pedir amor, se acabó la depresión. Entonces, ¿qué es lo que no hemos aprendido a pedir? ¿No? ¿Qué es lo que no hemos aprendido a conciliarnos, a hacer las paces en nuestra vida? Que nos cobra factura, ¿no? Y ahora digo, bueno, es eso, o sea, había una ganancia. Dentro de todo este malestar, había algo que sí me hacía al menos como sentirme un poquito querida, ¿no? Pero aprendiste
Y ahora es la terapia, a lo que tú te dedicas, Ahora. lo que te salvó. Sí. Y lo que ahora es eh, lo que me salvó a nivel emocional, lo que me salvó a nivel como filosofía de vida y lo que me salvó también de ese estrés tan grande económico. Y es tu ¿No? misión, Y es aparte. mi visión, es como de que vivo, de lo que vivo. Y sin darme cuenta hace como 3, 4 meses, no, ya tengo más tiempo en mi trabajo, pero me vi en una escena que yo quería vivir. En aquel momento que me sentía tan mal, me vi hablando delante de mucha gente y dando un tema muy hermoso, ¿no? Que tenía que ver con la resiliencia y el logro y el amor propio y todo esto. Entonces, cuando me vi en esa escena, de repente así como que tuve no sé, fue algo muy extraño, muy lindo, pero fue como un abrazo a mi yo del pasado, ¿no? Ya ves, dijiste, sí se Sí se pudo, puede, sí lo así es. hice. Entonces, creo que eso es muy hermoso, poderlo compartir. No, y te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho que nos lo compartas, que nos platiques todo esto, que a ti que nos estás viendo, escuchando, te pueda servir. Y sobre todo darnos cuenta que quien atravesó el pantano te puede decir cómo salir de él. Y que lo podemos hacer, ¿no? Es una invitación. En mi Facebook constantemente estoy invitando y pongo algunas reflexiones y pongo al final, ven a terapia. Algo muy simple, ¿no? Ven. Porque el que tú tomes una invitación a la vida, el que tú tomes la invitación, el que tú te permitas ir a un lugar donde tú vas a poder conectar contigo, conocerte más, perdonar tu historia y volver a ordenar, ¿no? La casa interior para poder estar bien. Creo que eso es algo muy importante. Y esa mujer que no quería ni levantarse, que le dolía la vida, ahora tiene proyectos Muchos, muy especiales. muy ¿Qué sigue hermosos. para ti? Bueno, lo primero que sigue es seguir en mi proceso de preparación como psicoterapeuta. A mí me encanta, es una cosa que yo no paro de aprender. A nivel profesional estoy feliz también, ya te lo he compartido, estoy escribiendo un libro, Los dos lados del diván, algo así se va a llamar. Quiero compartir estas vivencias de estar de los dos lados del diván, ¿no? Como terapeuta y como paciente. Y a nivel personal, pues mi vida familiar con mis hijos, ¿no? Viene la graduación de mi hijo mayor, la de mi hijo menor, muy pronto también de la preparatoria. Entonces, disfrutar la vida, amar la vida y continuar sirviendo con mucho amor. Seguir perseverando en lo que tanto te gusta. Así es. Betty, muchas gracias por todo lo que nos contaste hoy. De veras, te lo agradezco mucho tenerte aquí. Con mucho cariño. Fue muy cómodo. Yo estaba así como que, ay, ¿qué? Pero fue muy bonito poderlo compartir. Espero que les sirva a esas Beatrices, ¿verdad? Que están por ahí, o a esas personas que necesitan consuelo y que necesitan saber que pueden. Muchas gracias. Gracias, Luz Amalia. Nos vemos en la próxima, aquí, en Lente Rosa.